El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: es que pueden guardar luto los invitados a la boda, mientras el novio está con ellos. Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres. Se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre. Hoy, primer sábado de mes, conmemoramos al Corazón Inmaculado de María, y por eso también vamos a invocarla hoy, y ojalá que pronto también podamos, de modo presencial, estar no solamente espiritualmente y poder comulgar. El Evangelio del día de hoy nos invita a entender una práctica cristiana, el ayuno. Como ven, los judíos también ayunaban, los discípulos de San Juan también, San Juan Bautista. Y a Jesús le preguntan por qué sus discípulos no ayunan. Y Jesús no rechaza esta práctica del ayuno, sino con una comparación les dice que llegará un día en que sí van a ayunar. ¿Pueden guardar luto los invitados a la boda? Mientras está Jesús con los apóstoles, es el tiempo de la boda. Y dice, entonces llegará el día en que se lleven al novio, entonces sí que ayunarán, ¿no? Entonces, de suyo nuestro Señor dice que sí, habrá tiempo en que ayunen. Estamos en ese tiempo. Y, por otra parte, Jesús aquí habla del ayuno como algo negativo, es como luto. Dicen que en algunos sitios, sobre todo en Italia, cuando fallece un familiar, ese día, el día en que van a enterrarlo, nadie come, o sea, no se prepara nada de comida, en señal de esto, de tristeza. También en algunos sitios, las novias, cuando están para casarse, ayunan. ¿Por qué? También es una práctica que significa una alegría, unir una alegría espiritual, también es el gozo de fundar una familia, pero es un gozo en Dios, es decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y entonces, en ese yo quiero hacer tu voluntad, ese yo no es solamente un yo espiritual, es el yo de una persona que abarca todo su ser, es no se dice, no solamente es cuerpo y alma, sino es una persona que tiene esa doble dimensión, su alma y su cuerpo. Y entonces el cuerpo no de suyo, de sí mismo, es materia. ¿Cómo participa de esa docilidad a Dios, de esa disponibilidad? Uniéndolo a una obra, a un sí del espíritu, del alma. Por eso es el ayuno. Un signo de disponibilidad, de no dejarse llevar de nada que sea contrario a la voluntad de Dios. Y es un signo. Lo mismo en que no es el ayuno, pero un pequeño signo que hacemos nosotros. Entramos a una iglesia, vemos la lamparita encendida del sagrario
y adoramos a Dios. Podemos adorarle espiritualmente, haciendo una oración y todo, pero nosotros somos en alma y cuerpo. Y entonces inclinamos la cabeza, o mejor doblamos la rodilla. El cuerpo toma parte en la adoración a Dios. En ese gesto de decir mi espíritu, mi alma, Dios mío, yo te adoro, y doblo la rodilla. El cuerpo de suyo no, por sí solo, no puede manifestar un signo de adoración, pero como el ser humano es la persona humana, tiene esta doble dimensión, el espíritu, de alguna manera, hace participar al cuerpo de esa actitud. Por eso el ayuno en sí mismo es un signo de querer hacer participar al cuerpo de una expresión del espíritu. Y Jesús nos dice que sí se va a ayunar. De hecho, ahí están los Hechos de los Apóstoles, que antes de enviar a San Pablo y Silas, San Pablo y Bernabé a las misiones, ayuna toda la comunidad. Y se habla del ayuno, ¿no? Por eso en la Iglesia siempre se ha conservado esta costumbre, aunque hoy muy mitigada, de hacer el ayuno. De hecho, también, en general, la práctica de piedad se anima a ayunar el día sábado en honor a la Virgen, nuestra Madre, la Virgen, todos los sábados. Es privarse de algo, eso básicamente, privarse de algo. Por otra parte, ciertamente el ayuno también tiene un carácter aflictivo, ¿no? Es reparar, es una penitencia, reparar un pecado. Todos pecamos, todos pecamos y podemos repararlo con el ayuno. El ayuno es lo mismo que de alguna manera la limosna, es un sacrificio, por eso está consagrado como el ayuno, la limosna y la oración. ¿Ve? La oración será escuchada, así se predica en la espiritualidad cristiana. La oración será escuchada si hay ayuno y limosna, ¿no? Si hay ayuno y limosna, la oración es escuchada. Es lo que hacía Tobías, ¿no? Enterrar a los muertos, rezar por ellos, dar de comer al hambriento. Daba de comer. Esta práctica, queridos hermanos, como sabemos, lo hacemos nosotros de manera obligatoria el miércoles de ceniza y el viernes santo. Por otra parte, esta práctica también tiene otra motivación y es la ascética, ¿no? Es el dominio. El cristiano procura que domine en él el Espíritu Santo y no la carne ni el espíritu del mundo. Y tenemos nuestras malas pasiones que se desordenan, se desordenan y nos hacen querer despertar en nosotros orgullo, soberbia, avaricia, lujuria. Entonces, el ayuno es una manera de fortalecer el espíritu, la voluntad, en el decir, aquí mando yo, no mandan mis malas pasiones. Entonces hago pasar hambre, las ganas de comer, digo no. Es un dominio, es una práctica ascética, una manera de querer, de dominarnos a nosotros mismos. Siempre hay que hacerlo con prudencia, para que no se pueda hacer nada más así. Hay que tener cierto criterio, en general consultar. Por otra parte, el ayuno, que aquí precisamente nuestro Señor lo ve como una manera negativa, es parcial. O sea, esto es lo que nos dice aquí Jesús,
tiene una visión negativa ciertamente, pero si profundizamos, la práctica del ayuno señala una meta más superior que el hecho de privarse de algo o manifestar una pena. Porque toda pena todo dolor es en base a un gozo. Si yo ayuno porque ha fallecido un ser querido, es porque yo a ese ser querido lo anhelo, ¿no? Aquí también nuestro Señor dice que cuando el novio se vaya, ayunarán. Es por el deseo de estar con el novio, que es Jesús, ¿no? Es decir, el ayuno, queridos hermanos, es en el fondo, es de una manera muy bonita, lo explican los autores espirituales, el ayuno en el fondo es libertad de espíritu. De esta manera, un concepto mucho más positivo. ¿Quieres ser libre espiritualmente? El ayuno es un signo de esa libertad. Es decir, el cristiano es libre. Libre. No está atado a nada de este mundo. O mejor dicho, el cristiano nada solamente se zambulle en el amor infinito de Dios. Esto es el cristiano. Tiene esa libertad grande, grande, grande. Y esto lo significa con el ayuno. Es decir, yo solo quiero a mi Dios, amarlo a Él. Por eso, este concepto de corazón inmaculado, el corazón inmaculado también es una manera negativa de decir, podríamos decir, María tiene un corazón libre. Inmaculado no quiere decir solamente limpieza de un pecado impuro, porque la impureza le viene al corazón cristiano del atarse a algo de aquí. Y atarse puede ser riqueza, orgullo, soberbia. Es que está apegado a algo que le separa de Dios, una criatura, un orgullo, su propio ego. No solamente el pecado de lujuria o los defectos de sensualidad. Por eso decir corazón inmaculado es decir, un corazón libre, libre, libre. El ayuno tiene esa finalidad, despertar en nosotros ese anhelo de esa libertad a la que hemos sido llamados. La gran libertad del cristiano solo es movido por el Espíritu de Dios. Tiene esa facultad el cristiano, que el Espíritu Santo lo mueva y no se deje mover por ningún espíritu del mundo, ningún interés humano. Por eso, aquí, queridos hermanos, viene la gran fortaleza del cristiano, porque tiene ese corazón libre que solamente está vinculado, influido por Dios. Por eso las cosas humanas ciertamente le pueden afligir la pérdida de un ser querido, el fracaso de una obra, pero como no está atado sobre nada. San Ignacio de Loyola, por ejemplo, alguna vez le dijeron: Padre, ¿qué haría usted si le dicen que la compañía de Jesús ha sido deshecha? Se recogió en oración y les dice: bastaría con que 15 minutos me ponga en la presencia del Señor ante un sagrario y ya quedaría tranquilo. Ahí está. Un corazón libre. Solo quiere la voluntad de Dios. A eso apunta el ayuno. Todo ayuno.
Por eso también muchas veces el ayuno, no solamente es el no comer, a veces Dios nos impone un ayuno, y ayunos fuertes. Te permite una desgracia económica, te permite una desgracia familiar, una enfermedad, un no poder, una impotencia, incluso un fracaso espiritual, un pecado, que eso sí es mucho más hondo, porque te hace fracasar en lo más noble del intento cristiano. Yo quiero hacer el bien, yo quiero obrar el bien, pero he pecado. Positivamente, esto si lo vemos es invitarte al ayuno de tu ego. Quizá había ayuno ahí, como el fracaso del apóstol San Pedro. Él era muy valentón, muy orgulloso, y entonces Dios le permite que sea víctima de su orgullo y peca. Y ese pecado le deja en ayunas a su ego. Pero esa pobreza le va a ayudar, ese ayuno de su egoísmo le va a ayudar a ser libre. Libre, a amar a Dios, a desprenderse de este mundo, de sí mismo. Por eso, queridos hermanos, corazón inmaculado de María es un corazón libre, es un corazón pobre negativamente. No tiene nada de este mundo, porque tiene a solo Dios. Por eso el corazón también así es el más feliz, el más fuerte. Por eso la Virgen también pudo sostener a los apóstoles y a toda la Iglesia cuando el derrumbe de Jesús, cuando en la cruz, muere en la cruz, María no se derrumba, porque ella solo quiere la voluntad de Dios. Y sabe que esa es la voluntad de Dios. Taladrado el corazón, pero ahí está firme, amando a Dios y comprendiendo a los demás, acompañándolos. Pidámosle pues a nuestra Madre la Virgen, también estas circunstancias que a veces nos oprimen, un corazón como el de ella, libre, libre, atado solo a la voluntad de Dios. Incluso si fracasamos en algo, o tenemos alguna prueba, pedirle a la Virgen Madre que este dolor me ayude no a deprimirme, sino a saber, pues sí, estoy apegado, siento el hambre, entonces estoy apegado, quizá desordenadamente a algo. Ayúdame, Madre, porque lo que por siempre vamos a poseer es el cielo. Aquí dinero, éxito, papá, mamá, cuántas cosas, sí o sí, algún día lo dejamos, ¿no? Nada más, queridos hermanos, que la Virgen pues nos vaya haciendo crecer en un corazón inmaculado, un corazón que puede amar y abrazar a todos.